Agárrense porque lo que vamos a desvelar hoy es dinamita pura. El escándalo que sacude los pilares del corazón español y que tiene como protagonistas a la mismísima Isabel Pantoja y a sus propios hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, en una tragedia familiar que supera cualquier ficción. Hoy 2 de agosto no es un día cualquiera para la tonadillera. En otros tiempos, esta fecha habría sido sinónimo de un espectáculo inigualable, portadas de revista colmadas de flores exclusivas que paralizaban al país, un sinfín de ramos y llamadas en directo de personalidades influyentes, visitas incesantes a su icónica finca cantora y una prensa completamente desatada, ávida de cada mínimo detalle, cada gesto, cada palabra. Pero la cruda realidad que nos golpea hoy con la fuerza de un mazazo es radicalmente opuesta. Una quietud asombrosa ha tomado el control del ambiente, tejiendo un manto de indiferencia sobre lo que debería ser una efeméride de celebración. Reina un silencio sepulcral, un mutismo que resulta brutal en su ausencia de calidez, un vacío emocional que duele hasta el tuétano. El motivo. Sus propios hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, no la han felicitado ni la han mencionado en público o en privado, ni han guardado el más mínimo recuerdo de este día. Han borrado a su madre de cualquier atisbo de festejo, erradicándola de su presente y aparentemente de su futuro. Y esto, señoras y señores, no es una casualidad trivial ni un simple despiste de agendas apretadas. Es el reflejo palpable de una familia completamente rota, fragmentada hasta sus cimientos más profundos, sin posibilidades aparentes de retorno, una herida abierta que no parece tener cicatriz. Isabel Pantoja cumple un año más, sí, pero lo hace sumida en una soledad emocional que desgarra, una reclusión autoimpuesta y a la vez, impuesta por la desconexión con sus vástagos. No hay rastro de sus herederos, ni un gesto de cariño, ni una sola flor enviada con afecto, ni un mensaje de texto. Nada. Solo el eco melancólico de todo lo que una vez fue, de la fastuosidad y el afecto que la rodeaban, y de todo lo que, en un giro trágico del destino orquestado por sus propias decisiones, ella misma se encargó de destruir, de pulverizar en 1000 pedazos irreconciliables. La agonía de esta dinastía se siente hoy más que nunca, mientras los focos mediáticos se posan sobre Cantora, no para celebrar, sino para constatar el abismo que separa a una madre de sus descendientes. Esta desintegración, esta profunda herida que hoy se exhibe sin tapujos a la vista de todo el mundo, no es en absoluto una novedad surgida de la noche a la mañana, como si un rayo hubiera partido la tierra. Sus raíces se hunden en años de conflictos soterados, de malentendidos que se perpetuaron hasta volverse verdades absolutas, de palabras venenosas que se lanzaron sin control como dardos envenenados, y quizá peor aún, de otras tantas que debieron ser pronunciadas con urgencia y jamás vieron la luz, condenando el diálogo. Es el resultado de una acumulación de traiciones expuestas públicamente en los platós, de reproches velados en la intimidad de las conversaciones, de disputas encarnizadas por asuntos económicos y herencias enredadas, de desprecios palpables que dolieron hasta el tuétano y por encima de todo, de un orgullo descomunal que ha actuado como un muro infranqueable, levantado ladrillo a ladrillo, imposible de escalar o derribar. Kiko Rivera, en un acto de valentía desesperada o quizás de pura supervivencia que marcó un antes y un después en la crónica social de nuestro país, lo expresó con una claridad desgarradora que caló hondo en la opinión pública. Sus palabras fueron dardos envenenados, proyectiles directos al corazón de la matriarca. Mi madre me robó la infancia, me privó de una niñez normal, sentenció con la voz rota por el rencor acumulado. Mi madre eligió Cantora antes que a sus hijos, antes que a nosotros, su propia sangre, sus propios cimientos. Y con un lamento que parecía brotar de lo más hondo de su ser, añadió la denuncia más demoledora, la que resonó en cada hogar. Mi madre nos negó el amor que merecíamos, el afecto más básico que un progenitor debe dar a sus hijos. Esta no fue una declaración aislada, un arrebato de un momento. Kiko lo repitió hasta la saciedad en los platós en horario estelar, lo gritó a los 4 vientos en entrevistas que paralizaron al país entero, y lo lloró en directo ante millones de espectadores sin pudor ni vergüenza. Y no es que Kiko haya suavizado su postura o cambiado de parecer con el tiempo. Al contrario, cada año que transcurre parece estar más y más convencido de haber tomado la decisión correcta al alejarse de la figura materna que, según él, tanto daño le infligió a su psique y a su vida entera. Su convicción es firme, inquebrantable, una verdad grabada a fuego en su alma. Por su parte, Isa Pantoja, aunque siempre ha mantenido una postura mucho más cauta y controlada en sus apariciones públicas, y por ende una estrategia más calculada en su manejo mediático, también tomó la drástica decisión de distanciarse de su madre. Ella, a su manera silenciosa pero contundente, marcó una frontera infranqueable, un límite que no permite cruce,
cerrando la puerta a una relación que para ella se había vuelto insostenible, una carga demasiado pesada de llevar. Lo que realmente sucedió en el interior de esa icónica residencia de Cantora, lo que se fraguó en la intimidad de sus paredes, es un secreto celosamente guardado, un misterio que solo sus habitantes conocen en profundidad. Sin embargo, la magnitud del drama, el peso de lo vivido, lo intuyen todos los que siguen de cerca esta saga, cada uno de los capítulos que se han narrado con dolor. Algo se quebró de forma irremisible, algo se fracturó para siempre en el seno de esa familia, dejando cicatrices invisibles pero profundísimas, marcas que el tiempo no ha podido borrar. Hoy, mientras el calendario marca el aniversario de Isabel, la tonadillera sopla las velas de su tarta en una soledad que estremece el alma. Y lo más lacerante de esta situación no es que se encuentre físicamente sin la presencia de sus hijos. No, lo verdaderamente desgarrador, lo que clava la estocada más dolorosa, es la rotunda decisión de sus propios vástagos de no querer estar a su lado, de rechazar cualquier tipo de acercamiento, de no desear tenerla cerca. No es que hayan olvidado la fecha, la cruda verdad es que simplemente han optado por no saber nada, por no tener contacto alguno con ella, por borrarse de su vida. Y para no perderte ni un solo detalle de estos escandalazos que nos quitan el sueño, asegúrate de suscribirte a Chismeando con Glamour, donde la verdad nunca se esconde. El día exacto en que Kiko Rivera dejó de ser simplemente el hijo de Isabel Pantoja, un apéndice de la diva, para convertirse en el protagonista de los titulares más escandalosos y demoledores, fue el momento preciso en que la bomba familiar estalló con una fuerza incontrolable. Aquello no fue una discusión doméstica más, una rencilla sin importancia, sino un auténtico terremoto emocional que sacudió los cimientos de la familia Pantoja y marcó un antes y un después irreversible en la historia mediática de Cantora. La finca dejó de ser un refugio de paz para convertirse en un campo de batalla abierto, expuesto a los ojos de todos. Aquel día, Kiko, harto de años de silencio y verdades ocultas, rompió el hermetismo de forma brutal, sacó a la luz los trapos sucios más íntimos y pronunció la frase que selló la fractura definitiva. Mi madre no me quiere, solo quiere lo que tengo, solo le importa el dinero. Fue en ese grito de dolor y rebeldía cuando Cantora dejó de ser un hogar para transformarse en una zona de guerra sin tregua, donde las trincheras estaban cavadas en el corazón. La verdad que Kiko desenterró fue demoledora, una revelación que dinamitó todo. Descubrió que su propia madre había ocultado durante décadas una parte sustancial de la herencia de su padre, el legendario Francisco Rivera Paquiri, el torero de su vida. Documentos vitales que él jamás había visto, bienes que se mantuvieron escondidos bajo llave en algún rincón oscuro de la finca, según su versión, constituyeron un cúmulo de traiciones imperdonables, un engaño que le rompió el alma. Para Isabel, por supuesto, todo se reducía a cosas de abogados, a meras formalidades legales. Pero el daño, el profundo daño emocional y la desconfianza ya estaban irreparablemente hechos, cimentados en el rencor. Porque para cualquier hijo, descubrir que su madre le ha mentido y manipulado con la memoria de su propio padre es algo que no se perdona con facilidad, un estigma que se lleva para siempre. Aquel especial televisivo en el que Kiko ventiló sus verdades y sus resentimientos fue solo el principio de una guerra sin cuartel que continúa hasta hoy. Después de la explosión mediática sin precedentes, Kiko Rivera se sintió profunda y completamente estafado, no solo económicamente por la pérdida de lo que le correspondía, sino, y esto es lo más devastador emocionalmente, en lo más íntimo de su ser. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se había quebrado irremediablemente, desmoronado en 1000 pedazos. Fue en ese instante donde comenzó su vertiginosa caída en picado, una espiral descendente que lo arrastró por un torbellino de ansiedad paralizante, adicciones que lo consumían y rupturas sentimentales que lo dejaban cada vez más solo. Aunque hubo esporádicas y mediáticas reconciliaciones, siempre existió un trasfondo inmutable, una verdad latente. Kiko necesitaba de forma desesperada cortar de raíz con su pasado, con su linaje materno, y liberarse de un vínculo que lo asfixiaba, que no le permitía respirar, incluso si eso implicaba el doloroso sacrificio de romper por completo con su madre, de separarse de ella para siempre. Isabel, por su parte, lejos de mostrar el más mínimo atisbo de acercamiento, lejos de tender una mano conciliadora, se encapsuló aún más en sí misma, en su propio mundo de orgullo y reclusión. Se blindó con un orgullo férreo, adoptando una actitud gélida y una postura defensiva que la hacía inabordable, inaccesible. No hubo una disculpa sincera, ni un intento genuino de reunión familiar, ni la más mínima señal de querer enmendar los errores que había cometido. Lo único que construyó fue un muro inexpugnable, una barrera invisible pero poderosa que persiste hasta el día de hoy, más sólida que nunca entre ella y sus hijos.
Quienes conocen a Kiko Rivera de cerca, quienes han sido testigos de su dolor, confirman que él lo intentó. Buscó la reconciliación, quiso volver a hablar, a reconstruir lo que parecía irrecuperable. Pero cada acercamiento se convertía en un nuevo golpe emocional, cada llamada se saldaba con un reproche hiriente, cada intento de diálogo era una puerta que se cerraba de golpe en su cara. Hasta que un día, exhausto de luchar, decidió que ya no merecía la pena seguir intentándolo, que su salud mental era lo primero. Hoy en el cumpleaños de Isabel Pantoja, ese silencio duele más que nunca, porque aunque no se escuchen insultos ni declaraciones airadas, la rotunda ausencia de Kiko lo grita todo a los cuatro vientos, un lamento silencioso que resuena en el aire. Si estás disfrutando de estas revelaciones y quieres que sigamos desenterrando la verdad, te animamos a que suscribirte a Chismeando CON Glamour para no perderte las próximas entregas y ser el primero en enterarte de todo. Pero la trama se complica aún más, enredándose como una telaraña, y aquí viene la revelación que pocos conocen, el secreto mejor guardado hasta ahora. Existe una traición adicional, más reciente y, si cabe, más cruel que las anteriores, una puñalada por la espalda que ha dejado una cicatriz imborrable. Según testimonios de personas extremadamente cercanas a la familia Pantoja, fuentes con acceso privilegiado al círculo íntimo, Isabel Pantoja habría movido cielo y tierra, utilizando su vasta influencia y su poder en la industria musical, para frenar de manera deliberada la prometedora carrera musical de su propio hijo. Si han oído bien, la de su propia sangre, el vástago que lleva su apellido. Este acto, que raya en lo inverosímil por su crueldad y falta de ética maternal, la llevó a mantener conversaciones secretas con figuras clave del sector discográfico, a vetar entrevistas que ya estaban pactadas y a punto de emitirse, e incluso a bloquear colaboraciones que Kiko tenía ya prácticamente cerradas con otros artistas de renombre, con el objetivo de sabotear su ascenso. La razón detrás de esta maniobra tan despiadada y calculadora, la madre no soportaba lo que su hijo expresaba en sus canciones. Le aterrorizaba la idea de que Kiko siguiera ventilando los secretos más oscuros y dolorosos de la familia, transformándolos en letras que resonaban en cada estrofa y que exponían sin piedad las miserias de Cantora, la verdad oculta tras el telón. Cuando Kiko se enteró de esta maquiavélica estrategia, la noticia le cayó como un jarro de agua fría, confirmando sus peores temores sobre la verdadera naturaleza de su progenitora, una revelación que lo devastó. Fue en ese momento cuando el DJ, con el corazón destrozado y la dignidad pisoteada, se hizo a sí mismo una promesa inquebrantable, un juramento de silencio absoluto. Jamás volvería a verla ni a hablarle. Desde aquel fatídico día no ha habido llamadas telefónicas, ni mensajes de texto, ni la más mínima forma de comunicación. Un silencio absoluto y ensordecedor ha sepultado cualquier vestigio de lo que una vez fue una relación materno-filial, un vínculo que ahora es solo un recuerdo lejano. Mientras la atención mediática se centraba casi en exclusiva en la titánica batalla entre Kiko Rivera y su madre Isabel, un personaje clave permanecía en la sombra, una víctima silenciosa de este drama familiar que la ha consumido lentamente, minando su espíritu. Nos referimos a Isa Pantoja, la hija que, según fuentes sumamente cercanas al clan, siempre se sintió una extraña, una pieza que no terminaba de encajar en el complejo y desestructurado engranaje de Cantora, un hogar que para ella nunca fue tal. La rumorología insistente y las confesiones íntimas de quienes la conocen de cerca sugieren que Isabel Pantoja nunca llegó a aceptarla plenamente como su propia hija. No era una falta de cariño superficial, una ausencia de gestos afectuosos, sino una incapacidad más profunda para verla como parte de su sangre, como una extensión de sí misma. Recordemos que Isa Pantoja fue adoptada cuando era apenas una niña, una decisión que a ojos del público y en los titulares de la época se presentó como un gesto de amor incondicional, un acto de bondad. Sin embargo, en la estricta privacidad de los muros de Cantora, siempre se mantuvo una distancia brutal, una frialdad palpable que impregnaba cada interacción, cada mirada, cada palabra no dicha. Isa creció en ese entorno de oropel y secretos, rodeada de silencios ensordecedores, de miradas frías que la traspasaban y de ausencias emocionales que se clavaban como puñales en su joven alma. Mientras su hermano Kiko disfrutaba de atenciones y privilegios desmedidos, ella aprendió a sobrevivir en un ambiente donde su voz rara vez era escuchada, donde sus necesidades emocionales eran sistemáticamente ignoradas y minimizadas. Era la sombra, la presencia casi invisible en un hogar dominado por la figura imponente de su madre y la estridencia de su hermano. Con el paso de los años, Isa, con una persistencia admirable y un deseo desesperado de ser amada, intentó por todos los medios ganarse el afecto y la aprobación de su madre.
Se esforzó por amoldarse a su complejo universo, a sus inquebrantables reglas y caprichos, incluso si eso significaba sacrificar su propia esencia, su identidad. En innumerables ocasiones, guardó silencio en situaciones donde cualquier otra persona habría estallado y hundido la imagen pública de la tonadillera, protegiéndola a toda costa. Pero todo tiene un límite, un punto de saturación, y para Isa, ese punto de no retorno llegó con la maternidad, el momento en que se convirtió en madre. El día en que Isa Pantoja se convirtió en madre y se dio cuenta, con un dolor desgarrador que la caló hasta los huesos, de que Isabel no estaba ahí ni para ella en ese momento tan crucial, ni para su propio nieto, algo se rompió de forma irremediable e irrecuperable. Esa ruptura, a diferencia de la de Kiko, fue silenciosa pero devastadoramente profunda, una implosión interna. No hubo gritos ni titulares explosivos, solo una decepción tan abismal, tan dolorosa, que la marcó para siempre. Isa, en un acto de autopreservación, de supervivencia emocional, decidió protegerse a sí misma y a su pequeño. Optó por construir su propia familia, sus propios cimientos, y alejarse de ese pasado que tanto la había marcado y traumatizado. Porque no se puede construir una vida plena y feliz esperando que te quieran quienes, sencillamente, nunca supieron cómo ofrecer ese amor, quienes estaban incapacitados para amar. El golpe más duro, la estocada final, se produjo hace apenas 2 años. Isa, haciendo un último y desesperado intento, preparó una cena íntima con la esperanza de un acercamiento. Isabel sorprendentemente dijo que sí, pero el mismo día, con una frialdad descorazonadora, canceló por teléfono, sin dar explicaciones, sin una sola palabra de arrepentimiento. Aquel día Isa lloró como nunca antes lo había hecho, derramando todas las lágrimas que le quedaban, y fue entonces cuando tomó la decisión inquebrantable de no volver a intentarlo jamás. Desde aquel instante no se ven, no se hablan, y hoy, en el día del cumpleaños de Isabel Pantoja, Isa ni siquiera se ha dignado a mirar el calendario. No hay mensaje, no hay llamada, no hay absolutamente nada. Para estar siempre al día con la verdad detrás del glamour y descubrir todos los secretos que la Crónica Rosa esconde, suscríbete a Chismeando.con Glamour y sé parte de nuestra comunidad exclusiva, donde nada pasa desapercibido. La impoluta imagen de diva que Isabel Pantoja construyó meticulosamente durante décadas, esa figura intocable de la canción española que parecía tallada en mármol, se desmorona a pasos agigantados ante los ojos de todo el mundo, sin posibilidad de reconstrucción. Ya no hay palmeros que la alaben en cada acto público, ni aduladores que la rodeen con sus falsos halagos, ni una legión de cámaras esperando ansiosamente a la puerta de su mansión para captar la instantánea perfecta. Solo queda una figura visiblemente desgastada por los años y los dramas, en un estado de shock constante, atrapada en una realidad ineludible que se ha empeñado en no asumir, una verdad que la devora lentamente desde dentro como un cáncer emocional. La ruptura con sus hijos es ya, sin paliativos, irreversible. No hay estrategia legal ni discurso mediático por parte de sus representantes, ni entrevista pactada que pueda cambiar esta dolorosa y definitiva realidad, este abismo insalvable. Y quizás lo más irónico y cruel de todo, es que la propia maquinaria mediática que ella misma creó y alimentó durante tanto tiempo, esa que antes trabajaba incansablemente para protegerla y engrandecer su leyenda, ahora opera sin piedad para exponerla, para desvelar cada una de sus miserias y contradicciones, para recordarle al mundo que incluso las divas son humanas y falibles. Hoy, en su cumpleaños, Isabel Pantoja recibe el mayor de los regalos envenenados, el más amargo de los presentes, aquel que ninguna riqueza puede comprar o borrar. El olvido por parte de quienes más la necesitan, el gélido desapego y la más fría indiferencia de sus propios vástagos, de su sangre. Porque cuando tus hijos no te felicitan, cuando no te llaman, cuando no te buscan bajo ninguna circunstancia, no es un mero despiste. Es la señal inequívoca de que algo se ha roto para siempre en el alma, algo que ni todo el dinero ni toda la fama del mundo pueden reparar. Querías la verdad sin filtros, la crudeza de una historia que te atrapara y no te soltara, ¿verdad? Pues aquí la tienes, revelada en toda su cruda realidad y sin censura, una historia de dolor y desamor que te dejará sin aliento. La reina de la copla, esa figura majestuosa que una vez lo fue todo en este país y más allá, se ha quedado sin corte, despojada de su linaje y de su más íntimo círculo, sola en su trono de dolor. El silencio de sus hijos suena hoy más fuerte, más desgarrador, más ensordecedor que cualquiera de sus icónicas canciones, un himno no cantado de desolación que resuena en cada rincón de Cantora. Isabel Pantoja ya no es meramente un icono inmaculado de la música española. Es, a día de hoy, una tragedia viva que se despliega ante nuestros ojos, una historia de soledad que nadie debería perderse y que continuaremos desgranando. Y para seguir de cerca cada vuelta de tuerca en este drama sin fin,
y estar siempre al tanto de las últimas bombas, de cada giro inesperado, de las verdades que nadie se atreve a contar, suscríbete a Chismeando con Glamour. No querrás perderte ni un solo instante de lo que está por venir en el fascinante y a menudo desolador mundo de la crónica social, donde la realidad supera con creces a la ficción. Hasta la próxima, chismosos, y sigan atentos a nuestras revelaciones explosivas.